Primero, muchas gracias por acompañarnos este sábado, arrancando nuestra feria. ¿Tú vas a presentar algo? Sí. Bueno, entonces, por favor, adelante. Excúsame. Buenos días, reciben una cordial bienvenida a Aulibro 2023 Futuros Posibles. La Universidad Autónoma de Bucaramanga les da la bienvenida a la cita anual de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, Aulibro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las utopías y distopías que nos sirve para articular propuestas que representan una ruta nueva y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres que habitamos este planeta. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor La inverosímil muerte de Hércules Pretorius, con el invitado Humberto de la Calle, abogado y profesor universitario que se ha desempeñado como registrador nacional y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fue ministro de Gobierno durante la presidencia de César Gaviria, vicepresidente de la República y embajador en España y Reino Unido a finales de los años 90. En 2001, presidió las deliberaciones que decretaron la Carta Democrática de la OEA. En 2012, fue designado jefe negociador de la delegación de gobierno durante el proceso de paz con las FARC. Fue candidato presidencial en 2018 y hoy se desempeña como senador del Congreso Nacional de la República de Colombia. Como moderador lo acompaña Javier Flores Ochoa, periodista y director de Vanguardia, el periódico más importante del Oriente colombiano. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos todos, a los que están llegando, a los que llegaron más tempranito. Mi nombre es Javier Flores y mi invitado creo que no necesita presentación. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido a Bucaramanga, bienvenido a Aulibro. ¿Cómo está? Bueno, primero, pues mil gracias. Finalmente encantado de poder asistir a la feria. Hubo otras ocasiones en que finalmente esto, como diría el Chapulín, se chispoteó a última hora. Entonces, para mí es muy satisfactorio estar aquí con ustedes. Gracias a la presentación, pero siempre que hacen ese recuento de cargos públicos yo me siento un poco avergonzado. Entonces yo pediría que borráramos todo eso. ¿Le faltó algo? Porque es que desde juez hasta vicepresidente. Sí, pero yo preferiría concentrarme en dos elementos que es lo que quisiera que quedara de mi vida, que es el trabajo en la Constituyente y lo que tiene que ver con el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Bueno, como te digo, encantado de estar aquí. No es la primera vez, naturalmente, y particularmente en los claustros universitarios y también en elementos de la vida política. Pero creo que llego con una visión un poco distinta de mi vida, porque este reencuentro con una antiquísima y clandestina vocación literaria lo mantuve ahí en el congelador como en hibernación hasta el momento en que, por razones que ahora puedo precisar, pues se convierte en la publicación de este libro que está muy concentrado en... yo diría que es un libro, no es un recuento de hechos de una confrontación guerrillera, en eso hay muy buena literatura. Yo creo que es más intimista, es más, dijéramos, la disyuntiva de una persona, la tribulación de Hércules, que es un personaje ficticio, pero que tiene elementos de realidad, la tribulación que sufre cuando enfrenta el dilema violencia-justicia. Hércules es un revolucionario, pero abomina la violencia, y era una circunstancia muy difícil de tramitar. Termina dando el paso de ingresar al M-19 y luego muere en eso que se llamó la Operación Calarcá. Esa parte es cierta, que era una decisión del M-19 de ingresar por el Chocó, por dos sitios, uno en las inmediaciones geográficas del Chocó para establecer una base guerrillera entre Caldas, Risaralda, Antioquia, y otra operación más por Nariño y el Putumayo, ambas fracasadas, ambas con un efecto militar y político desastroso para el M-19. Allí se presenta la muerte de Hércules, pero ahora hablando con Javier decidimos, no vamos a hacer spoiler, Total. porque dijéramos, hay una cierta teatralidad patética respecto de la forma como Hércules muere. Las claves están en la carátula, pero no les voy a contar. Yo quisiera que les quedara por lo menos la inquietud de ver si en esos párrafos finales aparece algo que, repito, es aparentemente inverosímil, es cierto, y
simultáneamente Ricardo Silva, cuando presentamos esta novela en Bogotá, también la miró desde otra perspectiva, más, además del patetismo, un cierto elemento cómico, pero de una angustia cómica, de la frustración de este joven romántico, ingenuo, los reveses, las traiciones. Dijéramos, en el fondo es, dijéramos, un llamado a entender que la violencia en la política está ya fuera de contexto y que el país, un país como Colombia, debería enrumbarse por un camino distinto. Luego, estoy muy satisfecho de estar aquí para conversar con ustedes. Bienvenido. Al final, arrancamos un poquito tarde, pero al final vamos a dar unos minutos para un par de preguntas de ustedes si quieren hacerlas al autor. El título de la obra es La inverosímil muerte de Hércules Pretorius. Y este título, ahora que los medios de comunicación estamos, lo digo desde el punto de vista de vanguardia, estamos tan pendientes de las versiones digitales y la información web, este es un título perfecto para una noticia web, porque uno de una vez le da clic a esto, ¿no? Entonces, esto lo pongo en ese contexto para decirles que compren el libro porque saber cómo murió Hércules es bastante tragicómico, es muy interesante. La primera pregunta que tenía era ¿por qué una novela? ¿Cierto? Pero la respondió usted en esa primera intervención, es su versión intimista de toda su vida pública y privada. ¿Cómo fue la construcción del texto? ¿Hace cuánto lo pensó? ¿Cómo lo fue construyendo? ¿Cuál es la historia que hay detrás del libro, de esta novela? Sí, es una historia que tiene distintas fases. Dijéramos, reitero, y es importante no olvidar que es una obra de ficción. Claro, uno siempre corre el riesgo de que la gente empiece a interpretar y dice, ¿quién era este? ¿Aquel otro? No, el contexto es ficticio, pero hecho de pedazos de realidad. El propio Hércules tiene componentes, por ejemplo, de amigos en la época de la universidad, también de mí mismo. Hay algunos elementos que son autobiográficos y ahí, en ese ejercicio de construcción literaria, surge el personaje y se desenvuelve en una época a la cual ya hice alusión. Pero ¿por qué digo que son etapas? Los hechos alrededor de esa persona, que es el principal insumo de aquel que denominamos ahora Hércules Pretorius, pero había un estudiante muy brillante, un estudiante de izquierda, como lo he dicho, romántico, revolucionario, pero dijéramos desde una perspectiva introvertida, en momentos en que en esa universidad, que es la Universidad de Caldas, hubo una circunstancia histórica inverosímil. Allí coexistieron Hércules y luego su saga y su historia, Bernardo Jaramillo, que luego muere asesinado siendo candidato presidencial de la Unión Patriótica, y el llamado Ernesto Báez, Iván Roberto Duque, que se convierte en un paramilitar que cometió todo tipo de desafueros. Entonces, esa relación entre realidad y ficción es muy interesante. Por ejemplo, yo imagino discusiones entre Bernardo y Báez, que siendo imaginarias, sin embargo, yo estoy seguro de que son más realistas que la realidad. O sea, son construidas desde la imaginación y todo eso cristalizó cuando termino una novela, estoy hablando de hace como 3 décadas, pero mi mamá usaba una expresión, decía, el respeto humano, que era eso que le da a uno pena pues con los demás, y yo dije, no hombre, yo soy aquí he estado como abogado y funcionario, ¿qué voy a tener yo de literato? Eso es una cosa muy complicada. Yo en materia de literatura, mi ejercicio es artesanal, yo no he hecho cursos de lectura constructiva y nada de esas cosas, esto es pura artesanía. Entonces me dio temor al ridículo y guardé esa novela por ahí, casi prácticamente se me olvidó. Pero, repito, hace como 30 años o algo así. Hace 1 año o año y medio apareció un libro histórico de hechos, no de ficción, sobre esa operación Calarcá.
Ese es un libro escrito por Darío Villamizar, donde además está el diario de la Chiqui Cardona. Sobre todo para los más jóvenes, explico quién fue la Chiqui Cardona. El M-19 se toma la embajada de la República Dominicana y entra una fase larga de negociación entre el gobierno de Turbay y la guerrilla que estaba recluida allí, además en un momento en que era la fiesta nacional de la República Dominicana, o sea que ahí cogieron casi todo el cuerpo diplomático presente en Bogotá. Es casi inverosímil, estaba el embajador de Estados Unidos y estaba el nuncio del Papa, ahí secuestrados en la embajada de la República Dominicana. La negociación la condujo una guerrillera que se llamaba la Chiqui Cardona. Ella, toda esta guerrilla termina negociando la salida, van a La Habana, en La Habana descansan, se instruyen, estudian tácticas militares y allí es donde se toma la decisión de la Operación Calarcá. Este libro al que me refiero tiene fragmentos del diario de la Chiqui, que es una cosa preciosa. Incluso me dicen que el ejemplar original está en manos de Gustavo Petro. Entonces, a mí me animó mirar esa historia que yo imaginé desde la lente de la realidad. Entonces, hice como una especie de reconversión, manteniendo, sobre todo la primera parte de la novela, es muy como fue escrita hace 30 años, y la segunda parte más a título casi de crónica, dijéramos, de lo que ocurría en la realidad. Y en ese momento yo ya pensé lo siguiente, dije, a estas alturas de mi vida el ridículo ya no me importa. Yo voy a publicar eso, si la gente se burla de mí, no me interesa, y entonces tomé la decisión de publicarla, y esa es, dijéramos, la historia de cómo se fue construyendo. Entonces no fue una sola sentada, eso es una cosa... Es una cosa larga, larga. Con dos épocas. Sí. Dijéramos, el segundo ejercicio a partir de la aparición de este libro puede haber sido de 8 meses o algo así, y la primera fase quizás 2 o 3 años, pero como les cuento, eso quedó archivado y casi en el olvido, ¿no? Sabe que me gustó mucho en la ambientación de la historia, del relato, porque es muy regional, es muy regionalista, es muy suyo, mucha música, ahí yo sentí en varias páginas el tango, la plaza de mercado, lo que pasaba en las calles, y la menciona a su tierra, ¿no? A municipios de Caldas, claro, porque todo eso se estaba desarrollando allí. Eso me pareció muy interesante, ese toque regional de la novela. Pero también me llamó la atención que es un tema que siempre ha marcado su vida, la paz, la revolución. Usted me ha dicho muchas veces que hemos hablado, porque nos conocemos hace rato, que usted lleva un revolucionario por dentro, pero Hércules era un revolucionario romántico. Describamos un poco el personaje. Sí, y a partir de escribir el personaje, pues también un poco examinar la afirmación que acabas de hacer sobre cómo ha sido la evolución. En efecto, en la época universitaria, dijéramos, esto está inscrito en una época en que el movimiento estudiantil empieza a acercarse cada vez más a la lucha armada. En particular, en el momento en que surge el M-19, que como lo sabrán los mayores, es una guerrilla posterior a las originales. La circunstancia, en mi caso particular, que es calcada de Hércules, era que realmente teníamos un mensaje acentuadamente progresista, mis amigos, etcétera, pero pertenecíamos en aquel entonces al Partido Liberal y éramos como una especie de matiz progresista dentro del Partido Liberal, pero lo que nos separaba radicalmente de los otros compañeros de izquierda más radical era el uso de la violencia, que siempre lo repudiamos. Entonces dijéramos, ese es un parteaguas, que es también el que afronta Hércules, que es cómo justifico la violencia cuando lo que quiero conseguir es más justicia, que es, dijéramos, el gran drama de Hércules y un poco lo que enfrentábamos en aquella época universitaria. Existía una organización que se llamaba la Federación Universitaria Nacional, que agrupaba, dijéramos, todo el movimiento estudiantil, que por cierto, Carlos Lleras en su gobierno la declaró ilegal y la disolvió. En una de las últimas asambleas generales de la FUN, que así se llamaba la Federación Universitaria, estábamos en Bogotá, yo era presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Caldas, hice presencia allí,
Era 5.000 o 6.000 estudiantes. Esas salas rugían, ¿no? Era una cosa a la vez muy emocional y muy radical. Y nosotros, los liberalitos que habíamos allí, no, pues eso era casi imposible hablar, porque realmente era un caso de masificación hacia la lucha armada. Tanto que en un momento se votó que cada estudiante presente aportara 10 pesos a la revolución. Yo espero que no me abran un proceso penal ahora. Entonces nosotros estábamos allí, un grupo muy pequeño de liberales, y había otro grupo que venía de Buga, de un partido que en su momento se llamó la Democracia Cristiana, que también tenía una visión a partir de la doctrina social de la Iglesia, pero también sin violencia. En ese mar estábamos perdidos. Rápidamente, como ya lo dije, después se disolvió la Federación Universitaria por decisiones del gobierno. Entonces siempre nuestra circunstancia era esa. Se presenta un movimiento en la universidad para derrocar al rector, una discusión sobre el rector y los clásicos problemas de falta de presupuesto, etcétera. Y ahí hay una fase de agitación a la que concurre Hércules, se convierte en líder, pero un líder que empezó a sufrir desde el principio porque los miembros del Partido Comunista decían, no, ese es un burguesito aventurero. La verdadera izquierda no está para aventurerismo, mientras que esa derecha incipiente, ya les conté que ahí estaba Báez, lo veía como un revolucionario que había que anular. Es el momento en que Hércules huye, entre comillas, a la guerrilla, creyendo que esa era una forma de salvar su vida cuando encontró esa muerte patética, que ojalá ustedes la lean. Luego, dijéramos que ese es el entorno desde el punto de vista ideológico, que se traduce en las profundas deliberaciones de Hércules consigo mismo y en el escenario universitario, que tiene restos o trazas de una época inmediatamente anterior, ya en mi caso, un poco autobiográfica, que es todo esto a lo que aludiste de mi universidad, Caldas, el tema de la música. El tema de la música proviene de lo siguiente. Yo juro ante ustedes que fue una creación mía genuina, aun cuando después me han contado que otros autores han utilizado segmentos musicales dentro de la prosa. Pero dijéramos, yo no copié a nadie. Lo que pasaba es que de niño yo tenía que ir a mi colegio de primaria, el colegio de Nuestra Señora Primaria, caminando, y pasaba por lo que allá llamábamos las galerías, que no solo era el centro de abasto, sino burdeles y casas de lenocinio, etcétera. Entonces es un niño, en aquel entonces había que almorzar en la casa, entonces iba 4 veces, iba y volvía pasando, y como esto estaba lleno de bares y de esas máquinas tragaperras y tal, entonces ese niño que es Hércules o que es Humberto oía siempre pedazos de tangos, milongas, un poco de boleros, pero menos, hasta el punto de que yo me aprendía las letras. Entonces ese es el ejercicio que hago en ciertos pasajes. Por ejemplo, en el primer enamoramiento de Hércules, de una vecina a la que nunca se atrevió a confesarle su amor, entonces ahí aparece mezclada la musicalización en prosa de ese ejercicio infantil. Eso es lo que explica, dijéramos, la apelación a la música, sí. Muy, muy chévere, muy descriptivo. La verdad es que no es un libro, cuando usted hace la explicación más o menos de qué trata el libro, uno dice, uy, pero es un libro como de mamertos, ¿cierto? No, nada, para nada, o sea, es una cosa muy, muy chévere, muy descriptiva. Vamos o aterricemos eso que usted quiere dejar en este libro, porque siempre el autor quiere dejar un mensaje a sus lectores, a la realidad, a la Colombia de hoy, que tiene que ver con la Colombia de la que usted escribió en el libro, pero hoy estamos en un momento importantísimo porque estamos tratando de buscar la paz. Bueno, desde hace muchos años lo intentamos como país, pero con este mensaje que usted deja de que la lucha no siempre tiene que ser a través de la violencia, ¿cierto? Para lograr la igualdad. ¿Cómo lo conecta con la realidad de hoy en día y la paz que quiere el gobierno actual? Sí, dijéramos que, en efecto, yo creo que el mensaje central es una reflexión sobre el papel de la violencia en la búsqueda de la igualdad, con alzas y bajas, momentos sombríos, o sea,
ahí intervienen, dijéramos, insumos desde distintos puntos de vista, pero siempre el mensaje central es la violencia en las circunstancias de Colombia ha sido inútil y hoy es aún más inútil y más gravosa para la sociedad. Me remonto a un testimonio por ilustrar esto de mejor manera. Hay un libro de Fidel Castro que se llama La paz en Colombia, que ocasionó en su momento una ruptura entre las FARC y Castro, porque allí lo que le dice Castro a la guerrilla es el uso salvaje de la violencia en un conflicto tan degradado solo le sirve al statu quo, al inmovilismo. Llamémoslo a la derecha, pues, como para que nos entendamos, aun cuando es expresión derecha, pues es conflictiva. Eso se lo dije yo a las FARC en La Habana. Les dije, ustedes son la fuerza más conservadora de Colombia, y naturalmente no les agradó, se pusieron delicados, ¿no? Y es la más conservadora porque esa violencia lo que ha hecho es solidificar en el país la idea de moverse y generar temor hacia lo alternativo. La violencia terminó destruyendo el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, porque toda la comunidad, cada que había un 1 de mayo y quemaban unos almacenes en Bogotá, la gente cada vez más apelaba a formas autoritarias, a responder de manera militar y pretermitir procesos de evolución progresiva en términos de política social. Luego finalmente terminó la violencia haciéndole el juego al inmovilismo. Y yo pienso que, dijéramos en este caso, es un elemento central, naturalmente aquí, también con un condimento nuevo que era la razón por la cual Hércules, que detestaba el marxismo-leninismo, piensa que el M-19 era una guerrilla distinta, como en efecto lo fue una guerrilla más de clase media, más urbana, que realmente tenía unos elementos nacionalistas, no era un catecismo clásico leninista. Entonces, dijéramos, ahí hay toda una serie de matices, pero ese es el elemento central. Ahora, cada vez, en mi opinión, se acentúa la idea de que la violencia no es útil. Cuando empezamos en el 2012 las conversaciones con las FARC, hubo como una especie de... se alinearon los astros, porque tanto la izquierda internacional, y no solo latinoamericana, sino europea, persistentemente le decía a las FARC, no más violencia. Ustedes, como ya lo dije, lo que están es solidificando la aversión al cambio. La izquierda nacional no violenta también. Muchas de las fuerzas de izquierda le decían a las FARC, ustedes además terminan matándonos. Lo que ocurre en la selva termina en las ciudades, como lo vimos, a base de sicariato, etcétera. Luego, dijéramos, hubo una conjunción que es la que permite que las FARC entre a la mesa mirando la posibilidad de la paz. Yo digo que en ese momento ellos no habían tomado la decisión de firmar al principio, es natural, pero sí su perspectiva ya era la de entender que la lucha armada para tomarse el poder había periclitado. Yo creo que eso se puede aplicar al ELN con mayor razón. El ELN, y esto dijéramos está escrito, ya no está en plan de decir llegamos a la casa de Nariño, ahorcamos ahí unos tipos y nos tomamos el poder. Yo creo que ya la toma del poder desapareció. Lo que queda en el caso del ELN, pues es, dijéramos, mantener un control sobre ciertos territorios, forzar una negociación que ellos conciben entre el gobierno y las comunidades, no con la guerrilla. El ELN se siente un poco el guardián o el interventor mejor del proceso que se supone desde la perspectiva del ELN que tiene que ser producto de una enorme participación ciudadana, lo cual es muy válido, pero al mismo tiempo es muy complejo. Imagínense lo que significa una negociación que no es en una mesa en La Habana, sino que ocurre en escenarios distintos. Lo que yo veo hoy es, primero, yo creo que es legítima la decisión de Gustavo Petro de buscar innovación, caminos distintos. Y lo digo con cierta vehemencia, porque cuando he lanzado críticas a algunas decisiones del gobierno en lo de la paz total, hay quienes dicen, no, esos son los nostálgicos de La Habana, es que creen que ellos son los únicos que son capaces de hacer eso. No, cada negociación es distinta, no hay ninguna pretensión. Pero claro, hay experiencias
que permiten formar opiniones, que siempre tendrán que ser provisionales porque esto es bastante móvil. Una negociación con una guerrilla siempre está llena de sorpresas. Pero lo que sí me parece que coincide lo que se dijo en La Habana sobre la violencia y la situación del ELN hoy es el abandono de la idea del derrocamiento. Creo que esa es la palabra adecuada, y más bien es la generación de una cultura. De hecho, el ELN en ciertas regiones como Arauca ha ido formando una especie de cultura helena, aún en personas que no son combatientes. Entonces me parece que ahí hay, dijéramos, algo que genera esperanza, entre otras cosas porque desde el punto de vista jurídico y metodológico es algo que tenemos ensayado. Es decir, hablar con una guerrilla a la que se le reconoce papel político es algo que a algunos colombianos no les gusta, y en efecto así nos pasó en La Habana, pero más o menos hace parte del inconsciente colectivo la idea, bueno, es que son políticos o se originaron en la política. El gran problema es la otra cara, la cara oculta de la luna, las famosas bandas criminales que no están pensando en política, no están discutiendo el papel del Estado, lo que quieren es buscar una forma, dicen ellos, de salir de ese entramado criminal, y con una gran incógnita para Colombia es si cada negociación con un grupo de estos, el Clan del Golfo o tal, será sucedida por unos nuevos actores delincuenciales, pues que se incorporen a unas actividades ilegales que son extraordinariamente rentables. De hecho, la prueba de que hay incertidumbre es que el proyecto que el gobierno presentó sobre el llamado sometimiento, el propio gobierno quitó el pie del acelerador en la legislatura anterior, no se aprobó, está vivo, o sea, hizo tránsito, sí. Ahí está hoy en el Senado, pero el gobierno está francamente quieto. Me parece que lo hace, entre otras cosas, porque lo que se ha sabido por la boca de miembros del Clan del Golfo es que dicen que eso no les sirve, que es demasiado severo y un poco lo que sería, por intuición lo digo, obvio, es que de alguna manera quieren como una especie de amnistía blanca, un indulto generalizado, algo de esa naturaleza, cosa que además fue la primera posición de las FARC en La Habana. Lo primero que las FARC nos propusieron fue un armisticio. Decían ellos, nosotros nos comprometemos a no usar las armas durante 10 años y después vemos para ver si ustedes cumplen. Nosotros les dijimos, no habrá paz armada en Colombia, si eso es así, nos regresamos para Bogotá. Pero me parece que estas bandas están midiendo el aceite y probablemente el gobierno también. Es haciendo tratativas a ver si se logra algún equilibrio. Es difícil. Esto puede someter a la sociedad colombiana a una disyuntiva moral muy brutal, porque ahí sí no hay ningún lenguaje político, propiamente dicho. Luego, tragarse, si para lo de La Habana se decía que era tragarse un sapo, pues este es tragarse un dinosaurio, ¿no? Pero bueno, tengamos fe. Sí. Yo sí creo que pues todos queremos realmente que el gobierno triunfe y salga adelante en estos esfuerzos que sin embargo van a ser muy complejos, ¿no? Sí, y pareciera un estilo distinto, ¿no? Porque esto es una negociación un poco más abierta, un poco más pública. La de La Habana tuvo unos momentos mucho más cerrados y privados que quizá da más facilidad para negociar entre las dos partes y no en medio de lo que significa la opinión pública. Una pregunta final, porque ya el tiempo se nos acabó, doctor Humberto de la Calle. Para el senador, un poco aterrizando más a la actualidad, el libro lo vamos a leer, yo lo voy a volver a leer y todos los que estamos acá lo vamos a comprar. ¿Cree que el cambio que prometió Gustavo Petro se va a dar como él lo planteó? Un poco saque la bola de cristal con su experiencia, ¿cómo cree que van a transcurrir estos 3 años y de aquí en adelante en nuestro país? Bueno, obviamente que leer el futuro pues es imposible, pero una primera cosa que yo detecto es una cierta volubilidad en el mensaje presidencial. El presidente Petro acude reiteradamente en ocasiones a la noción del acuerdo nacional, a la invitación al acuerdo nacional. Lo hizo el día de su posesión y ahí se formó la coalición que todos vimos. Pero es muy voluble. En medicina eso se llama labilidad, cuando por ejemplo la fiebre sube y baja, porque al lado del llamado al acuerdo, algo pasa en la mente del presidente que puede saber que al otro día diga, no, es que no me dejan hacer el cambio
los descendientes de los esclavistas. Entonces uno siempre queda un poco preocupado porque dice, el gobierno tiene en esa fase, en esa segunda fase pesimista y oscura, como la idea de que el que discrepe de las reformas, así lo haga de buena fe, sobre elementos parciales de las reformas. Aquí hay gente que no quiere que se reforme nada, eso es verdad. Sectores retardatarios hay, pero hay una gran masa de personas que lealmente quieren impulsar una cosa progresista, reformista, sin excesos, y que se toma la libertad que es lógica en una democracia de hacer algunos reparos. Inmediatamente es fulminado por la voz del gobierno. Termina siendo fascista, neoliberal, monigote de la oligarquía. Entonces esa variación del lenguaje hace que sea muy difícil también para quienes estamos, dijéramos, en mi caso, yo me he proclamado independiente, he apoyado al gobierno en muchas cosas y he criticado otras, y eso es lo que prometí que iba a hacer y lo estoy haciendo. Pero entonces hay un cierto grado de desconcierto, es decir, bueno, ¿habrá acuerdo nacional o no? Yo tengo una esperanza. Esto se está agudizando mucho, hay un gran fanatismo. Las redes sociales han contribuido a empobrecer la política, aquí no hay reflexión, sino insultos. Pero yo quisiera que el 29 de octubre, cuando se desvanezca la tensión electoral que está creciendo, haya una ventana de oportunidad para realmente recuperar la idea de un acuerdo. Un acuerdo no es un acuerdo para que todos estemos unánimemente de acuerdo, es un acuerdo para el desacuerdo. Lo que necesitamos es recuperar la capacidad de no ser objeto del unanimismo y de respetar cada quien la posición del otro, y yo confiaría en que transcurrida la escena electoral a lo mejor haya una ventana de oportunidad para eso. Ese es un primer tema. Ahora, sobre lo que ha ocurrido hasta ahora en la paz total, pues uno sí tiene prevenciones que expresa sin ánimo de obstruir un proceso que es importante para los colombianos. Hay temas muy difíciles, por ejemplo, el tema quizás más complejo es el del cese de fuego. En La Habana, usted recordará, ambas partes decidimos que íbamos a negociar bajo el fuego, porque nos parecía que empezar una negociación con el cese del fuego es tremendamente complejo en una guerra de 60 años, porque hay demasiado en juego militar si usted simplemente suspende las hostilidades el primer día. En mi caso personal, lo viví en Caracas, en el año de 1991, yo abrí la conversación en Caracas con la coordinadora guerrillera. El primer tema era cese del fuego, y eso se hace imposible, porque está la sospecha, la falta de confianza, que eso nos llevó a que para el caso de La Habana se tomó la decisión de negociar bajo el fuego. Pero eso tiene una contrarréplica durísima, agobiante, que es que la sociedad dice y nos decía con una poderosa lógica, ¿por qué se matan si están conversando? Poderosísima lógica. Mientras uno explica que es necesario permitir que se aclimate el cese del fuego a través de las conversaciones, pues la sociedad se desespera y se impacienta. Nosotros pactamos el cese del fuego ya mucho más adelante, como ya se había negociado lo de justicia, etc. Y en efecto yo creo que eso realmente contribuyó a que se pudiera hacer la entrega de armas, la destrucción de las armas, etc. Entonces, lo que yo veo es que comenzar con el cese del fuego es muy plausible, claro, uno lo que quisiera es aplaudir de pie, pero es muy complejo. De hecho, hay una complejidad. Solo una les voy a decir. La guerrilla dijo, bueno, y si cesamos el fuego, ¿de qué vamos a vivir? Entonces la sociedad se alarmó y rompimos las vestiduras. ¿Cómo se les ocurre? Son unos delincuentes. ¿Cómo se les pasa por la mente que los colombianos tengamos que pagar su manutención? Perdón, eso será inevitable. Eso puede ser muy chocante, pero no es posible hacer paz con una guerrilla si uno no le da unas salidas que podría hacer como lo hicimos en La Habana, más adelante, par y paso con la dejación de las armas, porque es lo que le dice a la sociedad, a usted puede no gustarle las FARC, ni el proceso, ni Santos, ni nada, pero por lo menos estos procesos de los PEDET, los planes de ayuda a los guerrilleros que dejen las armas,
coinciden o están muy cerca de la dejación de armas. Cuando usted arranca con el cese del fuego y la guerrilla le dice ¿de qué voy a vivir?, genera una crisis porque sorprende a una sociedad que no ha sido preparada para examinar ese punto que algún día tendremos que afrontar. Es solo un ejemplo que se me ocurre ahora. Y luego, reitero un poco algo que ya señalé, el tema de las bandas criminales es muy complejo porque Colombia tiene una serie de compromisos internacionales contra la impunidad. No solo los que se derivan del Estatuto de Roma frente a los llamados conflictos armados internos, sino los que se derivan de la Convención de Viena en relación con el narcotráfico, etc. Luego, es una línea muy delgada, extraordinariamente difícil. La última manifestación del presidente Petro fue una ley de reconciliación, y claro, uno aplaude, siempre hay un elemento emocional, uno quiere la paz, quiere que Colombia no tenga que estar soportando esta violencia, pero aun cuando no tenemos detalles todavía, habrá que esperar que el gobierno diga en qué consiste una ley de reconciliación nacional. El terreno es muy pedregoso, es un camino culebrero, porque ¿cómo lograr apoyo nacional y también internacional para algo que no termine convirtiéndose en una especie de indulto que es simplemente barrer debajo de la alfombra? Que era, como les dije, y ya con esto termino, la inicial pretensión de las FARC, era, no, aquí no pasó nada. En la Guerra de los 1000 días firmaron un papel por allá en un barco y cada quien volvió a sus tareas. El Frente Nacional, aun cuando en su momento no lo vimos, fue una negociación para poner fin a un conflicto entre liberales y conservadores. ¿Y cómo se arregló? No, pues aquí no pasó nada. En ese momento no se habló de víctimas, de indemnizaciones. Simplemente barrimos debajo y se instauró el Frente Nacional. Pero eso es imposible hoy. Ya la paz no se hace en la intimidad de la alcoba entre las partes. Hay ojos internacionales que son obligatorios para Colombia, y entre ellos, repito, el Estatuto de Roma. Luego, me parece que ahí es donde la alquimia del gobierno exige una gran sabiduría, pero esto lo digo, repito, sin ánimo de entorpecer y más bien como un ciudadano colombiano que quiere también que podamos superar esta tragedia. Bueno, muy bien. Doctor Humberto de la Calle, muchísimas gracias. Ricardo Silva Romero escribió que el libro es una sátira magnífica e implacable. Yo digo que es magnífica, implacable y entretenida. Muchas gracias por el libro. Bienvenido siempre a Bucaramanga. Me encantó conocer el lado literario, ya lo conocía como político, como jefe, cuando estuvimos en la Delegación de Paz, y ahora conocer esta vena literaria me hace muy feliz. Muchas gracias, doctor Humberto. Y a ustedes muchas gracias también. Él va a estar por acá para que puedan interactuar con él, y obviamente el libro está aquí afuera para que lo puedan adquirir. Que usted dice, sí, tiene razón, no se ven frutos, los tipos siguen en medio de las hostilidades. Claro, pero eso hay que diseccionarlo un poquito, porque precisamente de lo que se trata es de superar esas hostilidades. Y la guerrilla, que viene con una dinámica de décadas del uso de la violencia, dirá, no, yo suspendo la violencia cuando encontremos el acuerdo, no antes, porque finalmente el instrumento de la guerrilla es la violencia, además de sus ideologías, etcétera. Pero básicamente lo que hay de por medio es dijéramos, una amenaza violenta a una sociedad, y ahí claro que se rompen las opciones. Algunos dicen y nos dijeron en relación con La Habana, ¿por qué hablan con terroristas? Con los terroristas no se debió hablar, sino terminarlos, liquidarlos, cosa que moralmente usted puede encontrar, dijéramos, justificaciones, pero la realidad de Colombia es que el Estado no ha logrado sobreponerse de manera contundente, militar, a esas organizaciones. Y las FARC estaban muy golpeadas cuando llegan a La Habana, pero podían estar todavía actuando. ¿Ustedes imaginan esta situación con las FARC en armas ahora? Es que eso es lo que algunos no piensan, pero bueno, hasta ahora hay oscuridad. Yo estoy de acuerdo con usted. Podría decir una frase retórica que me voy a ceder a la tentación, pero solo como en un ejercicio poético. Es más oscura la noche a punto de amanecer.
Entonces dejemos una nota de esperanza, por lo menos, pero lo que está ocurriendo es lo que ocurre. Estos movimientos no cesan en su violencia, sino en la medida en que van ganando confianza y encuentran un acuerdo. Confiemos un poco, dejemos alguna pequeña puerta abierta a la esperanza, ¿no? Gracias, senador. Buenas tardes, buenos días ya. Yo quisiera ir en la misma línea, ¿no? Y quiero utilizar también otra frase retórica, también cayendo en la tentación, que es quien se hace el ciego ante la anarquía, o quien se hace, sí, el ciego ante la anarquía al fin, quien se hace el ciego ante la anarquía para evitar la guerra, al final obtendrá la anarquía y después la guerra. ¿De acuerdo? Y eso es una preocupación. Entonces la pregunta va directa y ojalá solicitando la mayor sinceridad posible frente a la reflexión existencial de si algún día verdaderamente vamos a encontrar una paz total o es una frase retórica como cualquier eslogan de campaña. Y eso lleva también a reflexionar si esa paz que venimos buscando desde hace 6.000 años con los griegos y después con Cristo y etcétera y todos los mártires, no tendrá una aplicación a través de la paz romana, que es la dominación del grupo dominante. Entonces es como la pregunta que le quiero hacer, exigiendo la máxima, por favor, sinceridad. Bueno, yo ahí veo como dos aspectos y voy a empezar por el segundo, que corresponde a la última parte de la pregunta. ¿Qué es la paz total? Aquí esa pregunta genera una discusión conceptual que es abstracta, ¿no? No es fácil de responder, pero que sí obliga a pensar un poco más allá de la superficie. Ejemplo, hay quienes piensan que es un error extender la noción de conflicto, o sea, de paz, a organizaciones que son simplemente criminales, porque usted desnaturaliza, a juicio de ellos, la noción del conflicto armado interno que describe el derecho internacional humanitario. Lo que dicen es, no, el conflicto, el llamado conflicto armado interno en Colombia ha sido con la guerrilla, no con delincuentes. Delincuentes hay en todas partes. Que aquí sean más poderosos por la geografía, por el narco, etcétera, pero esos son delincuentes. Las mafias que funcionan en Nueva York y en Chicago, nadie ha dicho que son un conflicto armado interno y que se aplique el VIH, etcétera. No, eso se afronta como un defecto de una sociedad, de la naturaleza humana, de la proclividad al delito, del deseo del enriquecimiento. Pero saque eso del conflicto, porque si no, a usted lo que le puede pasar es eso. Que digan, no, ¿cuál paz? Entonces atracan aquí en Cabecera a un señor que está sacando una plata de la vivienda y dicen, mire, ahí no hay tal paz. Entonces la primera necesidad de Colombia, si deberíamos deliberar más sobre la noción de conflicto, porque si uno extiende a todo, termina no haciendo nada. Es decir, no haciendo nada en términos de la concepción de la sociedad, que siempre dirá, no, aquí no va a haber paz nunca, porque va a haber delincuencia. Lo segundo, esta es una opinión personal y repito, no se trata de polemizar, pero la gran sabiduría en estas materias es la dosis. ¿Qué quiero decir? El arsénico en bajas dosis mata a las amibas, pero si a uno se le va la mano, pues se muere es uno. Yo sí creo que el balance, llamémoslo zanahoria y garrote, de este gobierno a mí me parece un poco desequilibrado. Esta es una opinión personal. Sobre todo, en mi caso, frente a las bandas criminales, porque yo sí creo que se ha ido transmitiendo, dijéramos, un mensaje tipo López Obrador, de abrazos, no balazos. Pero ¿hasta qué punto eso realmente desestimula? Porque supóngase que las condiciones de Colombia son tan asiagas que nosotros ya no estamos como Estado en capacidad de develar esos grupos, pero aún si es así, con mayor razón hay que tener la fortaleza de mantener el control. Por ejemplo, el problema del control territorial, un experto que no solo es experto teórico, sino que funcionó, pero me reservo su nombre, me dice, la inseguridad es una cosa dramática, pero dijéramos finalmente
tiene un ámbito concreto. A un señor le quitan el celular y hasta lo matan para quitarse. Pero lo que en Colombia sí es grave y está renaciendo, y la palabra renaciendo es muy pesada, es el tema del control territorial. Y me recordó esto, los primeros alcaldes que a finales del 80 tuvieron que huir de sus sedes, esto es una coincidencia enorme, eran 12. Y hoy hay 12 alcaldes que no pueden ir a sus sedes y ayer salió uno, el de Nuquí, luego ya son 13. Poco después, comenzando los 90, fueron 420 alcaldes que no podían ir a sus sedes. Entonces el problema del control territorial, a mí sí me parece que hay que cuidarlo. Claro, yo entiendo que el doctor Petro tiene que tener un lenguaje que tenga un elemento de conciliación, por eso digo que como que la operación de coronarias de esto es muy compleja, porque es de dosis, de cómo usted equilibra una cosa con otra. Pero me parece que se han cometido errores. Yo no voy a decir, algunos sostienen que es que Petro paralizó la fuerza pública. Eso, yo no tengo evidencia de eso ni lo voy a decir porque no hay forma de probarlo, pero lo que sí creo que ha pasado con los decretos del 31 de diciembre de cese de fuego es que se le entregó una cierta grado de discrecionalidad a la fuerza pública que no está para eso. La fuerza pública está hecha aquí y en Cafarnaún para obedecer instrucciones inequívocas. Entonces usted le dice a un soldado, aquí no pasa nadie, el soldado no pregunta, no, aquí no pasa nadie. Si ustedes ven los decretos, el decreto lo que dice es, ya nos están haciendo señas de terminar. Bueno, si ustedes miran los decretos lo que dicen es, no habrá operaciones ofensivas, pero eso sí no implica que dejen de combatir el delito, a hacer tareas de control, etc. Entonces yo me pongo a pensar, supongamos un sargento que es comandante de una fracción del ejército en Paratebueno, que le dicen, sargento, hubo allí un secuestro, ya tenemos el sitio donde están los tipos, ahora si usted ordena, hacemos un operativo. Claro que ahí pueden matar gente, porque eso nunca se puede garantizar. Yo sí creo que ese sargento, esto es hipotético, pero yo creo que realmente puede ser real, que pueda decir, ¿cómo será la cosa? ¿Eso es ofensivo? ¿Puedo actuar? Y si matan un tipo de esos, ¿me abren a mí una investigación? Luego yo creo que el mensaje de equivocidad es lo contrario de la fuerza pública. Ahí me parece que la autoridad civil y los mandos militares y policiales lo que tienen es que impartir instrucciones inequívocas. Usted no puede poner a un sargento en medio de la selva a vacilar, porque puede ser que humanamente diga, no, más bien yo me quedo quieto, esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué dicen de Bogotá? Luego, yo sí creo que entre zanahoria y garrote, en materia de control territorial, yo sí creo que se necesita apretar un poco más la tuerca. Bueno, ya nos llamaron la atención, terminemos aquí. Gracias, gracias, doctor Humberto. Ahora sí, muchas gracias a todos y feliz Feria U Libro. Gracias. Gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en el libro 2023, Futuros Posibles. Les recordamos que la firma del libro se realizará a las afueras del auditorio. Muchas gracias.